Mi esposo no tuvo relaciones conmigo y solo usó sus manos. Después de descubrir la razón, quedé en shock. Solía pensar que la distancia en un matrimonio era sobre espacio físico. La brecha entre dos cuerpos acostados en la misma cama estaba equivocada. La distancia es ver las manos de tu esposo alcanzarte en la oscuridad, sentir el calor de su toque a través de la tela y saber que eso es tan cerca como estarás jamás. Habíamos estado casados por 3 años cuando finalmente lo admití ante mí misma. Algo estaba fundamentalmente roto entre nosotros. No roto de la manera en que las peleas y los portazos rompen las cosas. Roto de la manera en que el silencio rompe las cosas lentamente, metódicamente, hasta que no puedes recordar cómo se sentía la integridad. Mi esposo me tocaba, ese no era el problema. Sus manos siempre estaban ahí, alisando mi cabello cuando estaba ansiosa, sosteniéndome el codo cuando tropezaba, trazando patrones suaves en mi espalda cuando no podía dormir, pero nunca iba más allá. No, realmente no. De la manera que me hacía sentir como una esposa en lugar de algo frágil que le habían asignado a proteger. Intenté todo. Las cosas obvias primero, lencería nueva que se quedó doblada en mi cajón, velas que se consumieron hasta nada mientras él trabajaba hasta tarde en su oficina, sugerencias que fueron recibidas con sonrisas cansadas y promesas de pronto. Luego las cosas menos obvias. Leí artículos sobre intimidad y conexión. Hablé con mis amigas casadas en términos cuidadosos e hipotéticos que no engañaban a nadie. Incluso le pregunté directamente una vez después de demasiado vino en la cena si todavía me encontraba atractiva. Por supuesto, había dicho, y la tristeza en sus ojos me hizo desear no haber preguntado. La pregunta permaneció entre nosotros durante días después, empeorando todo. Él comenzó a trabajar más tarde. Yo comencé a irme a la cama más temprano. Desarrollamos una coreografía tácita de evitación. 2 bailarines que habían olvidado cómo moverse juntos. Fue entonces cuando la teoría comenzó a echar raíces. Mi hermana nos había visitado el mes anterior. Mi hermana mayor, perfecta y exitosa, que siempre había sido todo lo que yo no era. Segura donde yo era ansiosa, elegante donde yo era torpe, el tipo de mujer que la gente recordaba mucho después de que dejara una habitación. Lo había observado mirándola durante la cena. La forma en que su atención se agudizaba cuando ella hablaba, la pequeña sonrisa que jugaba en sus labios cuando ella contaba historias sobre su vida en Boston y si siempre había sido el plan de respaldo, la elección segura que había hecho cuando no pudo tener lo que realmente quería. Explicaría todo. La distancia cuidadosa, la forma en que me tocaba, como si pudiera hacerme añicos, la sensación de que estaba viviendo en un matrimonio diseñado para otra persona, alguien mejor. El pensamiento me consumió. Comencé a notar cosas que había descartado antes, como mantenía su foto de graduación en su escritorio del trabajo, como siempre preguntaba por ella cuando hablábamos con mis padres, pequeñas cosas que de repente se sentían enormes. Comencé a planear el divorcio. No activamente, no llamé a abogados ni separé nuestras finanzas, pero mentalmente. Organicé mi vida en 2 categorías, mío y nuestro. Dejé de comprar comestibles para 2. Solicité un puesto en otra ciudad, uno que me daría una excusa para irme, que no fuera sobre fracaso o debilidad. Me dije a mí misma que me estaba preparando para lo inevitable. Entonces, un viernes por la tarde, llegué a casa temprano del trabajo con dolor de cabeza y escuché su voz desde la cocina. Estaba en el teléfono hablando con alguien de la universidad. Reconocí el nombre. Amigos, hombres con los que todavía tomaba cervezas ocasionalmente, tipos que lo conocían antes de que se convirtiera en esta versión cuidadosa y contenida de sí mismo. ¿Alguna vez te preocupas de que lastimarás a alguien solo por desearlo? Su voz estaba áspera, sin guardia de una manera que nunca la escuché. Como si tu deseo en sí mismo fuera peligroso. Me congelé en el pasillo, mi corazón golpeando contra mis costillas. No, hombre, no estoy explicando esto bien, se rió, pero sonó roto. Ella es mi esposa. La amo. Eso es exactamente por qué no puedo. Solo sigo pensando en todas las formas en que podría arruinar esto, ¿sabes? Todas las formas en que podría ser demasiado, querer demasiado. Ella merece algo mejor que alguien que su amigo debe haberlo interrumpido porque se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. A veces me quedo despierto mirándola a dormir y estoy aterrorizado. No de ella, de mí mismo. De lo que significa desear a alguien tanto cuando sabes que eres capaz de. Se detuvo. Aclaró su garganta. Olvídalo. Sueno demente. Me quedé allí durante mucho tiempo después de que colgó. Mi espalda presionada contra la pared, todavía sosteniendo mis llaves, tratando de reconciliar lo que había escuchado con todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio. La teoría que había construido, la arquitectura cuidadosa de mi insuficiencia. Mi papel como el premio de consolación se desmoronó en algo más complicado, algo que hacía que mi pecho doliera de una manera diferente. No estaba distante porque no me deseaba, estaba distante porque me deseaba demasiado y estaba aterrorizado de lo que eso significaba. No sabía si eso hacía las cosas mejores o peores. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama escuchándolo moverse abajo. El suave tintineo de platos siendo lavados, el crujido de las tablas del piso, el eventual silencio que significaba que se había instalado en su oficina en lugar de subir. Seguí reproduciendo sus palabras. Estoy aterrorizado. No de ella, de mí mismo. ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Cómo podía desear a alguien ser peligroso?
Había pasado 3 años creyendo que no era suficiente, que estaba viviendo a la sombra de lo que él realmente quería. Ahora tenía evidencia de algo completamente diferente, pero no podía darle sentido. Alrededor de las 2 de la mañana tomé una decisión, un intento más, un intento real y honesto antes de rendirme completamente. Pasé el día siguiente preparándome. No de las formas obvias. Había aprendido que esas no funcionaban. En cambio, traté de prepararme mentalmente para hacer lo suficientemente valiente como para romper cualquier muro que estuviera entre nosotros. Incluso si dolía, incluso si confirmaba mis peores miedos. Esa tarde lo esperé en nuestro dormitorio. Me había cambiado a algo simple, cómodo. No estaba tratando de seducirlo, estaba tratando de alcanzarlo. Cuando subió y me vio sentada en el borde de la cama, algo parpadeó en su rostro. Esperanza, tal vez o miedo. Posiblemente ambos. «Hola», dijo suavemente deteniéndose en la puerta. «Ven aquí», dije. «Por favor», se acercó lentamente, como si yo fuera algo salvaje que podría huir. Cuando se sentó a mi lado, pude sentir el espacio cuidadoso que mantenía entre nosotros. 15 centímetros, que bien podrían haber sido kilómetros. «Te extraño», dije. Simple, verdadero. Su mandíbula se tensó. «Estoy justo aquí». «Lo estás». El silencio se extendió. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Lo alcancé primero, no tentativamente, sin pedir permiso. Lo besé de la manera en que solía hacerlo cuando estábamos saliendo, antes de que todo se volviera cuidadoso y medido. «Por un momento», respondió. Su mano subió para tomar mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo. Sentí que se inclinaba. Sentí la posibilidad de algo real abriéndose entre nosotros. Entonces se apartó. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos. «Lo siento», dijo su voz áspera. «Solo necesito revisar algo abajo. Dame un minuto». Un minuto se convirtió en 10, luego 20. Lo encontré en su oficina mirando la pantalla de su computadora sin verla realmente. «¿De qué tienes tanto miedo?» La pregunta salió más dura de lo que pretendía. No se giró. «No es tan simple». «Entonces, explícamelo, porque desde donde estoy parada no me tocarás, apenas puedes mirarme. Y no entiendo por qué incluso te casaste conmigo». Si no, giró en su silla y vi algo feroz en sus ojos que nunca había visto antes. «No termines esa oración». «¿Por qué no?» «Es cierto, no es así. No me deseas». «No, realmente, y estoy cansada de pretender que eso está bien». «¿Crees que no te deseo?». Se puso de pie, pasó ambas manos por su cabello. «¿Crees que eso es esto? ¿Qué más se supone que piense?». Me miró durante un largo momento, algo trabajando en su expresión que no pude leer. Entonces negó con la cabeza. «No puedo hacer esto ahora». «Por supuesto que no puedes». La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. «Nunca puedes». Agarré mi teléfono y llaves. No me molesté con una chaqueta. Lo escuché llamar mi nombre mientras me dirigía a la puerta, pero no me detuve. No podía. Si me quedaba, lloraría o tiraría algo. Y no estaba lista para que él viera ninguna de las dos cosas. Mi mejor amiga vivía a 20 minutos de distancia. Abrió su puerta en pijama, echó un vistazo a mi cara y me jaló adentro. «¿Qué pasó?». Le conté todo. La llamada telefónica que escuché, mi intento de esa noche, su retiro. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual amaba de ella. «Entonces dijo que te desea, pero tiene miedo», resumió cuando terminé. «¿Miedo de qué?». «No lo sé». «No me lo dice». «¿Le has preguntado directamente?». Negué con la cabeza. Cada vez que trato de hablar de ello se cierra. Mi teléfono vibró. Luego otra vez y otra vez lo silencié sin mirar. «Sabes que tendrás que volver eventualmente», dijo gentilmente. «Lo sé. Solo necesito descubrir a qué estoy volviendo». Preparó la cama de invitados para mí. Me quedé acostada allí en la oscuridad, preguntándome si así era como terminaba nuestro matrimonio, no con una pelea, sino con una disolución lenta y cuidadosa. Dos personas que se amaban pero no podían encontrar una manera de cerrar la distancia. Mi teléfono se iluminó una vez más. Contra mi mejor juicio, miré. «Lo siento. Por favor, ven a casa. Necesitamos hablar». Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de voltear mi teléfono boca abajo y cerrar los ojos. Mañana lidiaría con todo mañana. Me quedé en el apartamento de mi amiga durante 3 días. 3 días de pensar demasiado en todo, de construir teorías y derribarlas, de evitar sus llamadas y luego leer sus mensajes tarde en la noche cuando no podía dormir. No sé qué decir, excepto que lo siento. Por favor, dime que estás bien. Entiendo si necesitas espacio. Toma todo el tiempo que necesites. Ese último me hizo enojar. No quería espacio. Quería respuestas. Quería que luchara por nosotros en lugar de darme permiso para irme. En la tercera mañana, mi amiga se sentó frente a mí en la mesa de su cocina, café en mano, mirándome con esa expresión que significaba que estaba a punto de decir algo que no quería escuchar. «¿Has considerado?», comenzó cuidadosamente, «que tal vez no se trata de ti en absoluto». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, sigues volviendo a tu hermana a la idea de que no eres suficiente». «Pero, ¿qué pasaría si sus problemas no tienen nada que ver con ninguna de esas cosas? ¿Qué pasaría si algo le sucedió que hace que la intimidad sea difícil?». Lo había considerado brevemente.
Luego lo descarté porque era más fácil creer que yo era el problema que imaginar que él estaba cargando algo que no podía arreglar. Me lo habría dicho, dije, pero sonó débil incluso para mis propios oídos. Lo habría hecho. Han estado casados 3 años y apenas ahora escuchaste accidentalmente que admitió que tiene miedo. Este no es un hombre que comparte fácilmente. No estaba equivocada. Mi esposo era el tipo de persona que manejaba todo internamente, estrés laboral, problemas familiares, incluso alegría. Procesaba solo, contenía todo. Rara vez dejaba que alguien viera lo que realmente estaba sucediendo debajo de la superficie. Entonces, ¿qué hago? ¿Vas a casa? Tienes una conversación real y dejas de asumir que sabes lo que está pensando. Volví a casa esa tarde. El auto de mi esposo estaba en la entrada, aunque solo eran las 2 de la tarde de un miércoles. Cuando entré, lo encontré en el sofá. Laptop abandonada a su lado, luciendo exhausto de una manera que no tenía nada que ver con cansancio físico. Se puso de pie cuando me vio. ¿Volviste? Vivo aquí. No estaba seguro si se detuvo. Comenzó de nuevo. Gracias. Por volver. Nos quedamos allí en nuestra sala de estar como extraños. Ninguno de nosotros sabiendo cómo cerrar la brecha. Finalmente dejé mi bolso. ¿Estás enfermo? Pregunté. Porque se veía terrible, pálido, como si no hubiera dormido. Me tomé unos días libres del trabajo. ¿Por qué se frotó la cara? Porque no podía concentrarme. Porque seguía pensando en que te ibas si no regresabas. Y yo, su voz se quebró ligeramente. No podía hacer nada más. Algo en mi pecho se aflojó. Había sido afectado. No estaba tan contenido como había pensado. Necesitamos hablar, dije. Lo sé. Pero antes de que pudiéramos, sentí una ola de mareo lavarme. La habitación se inclinó ligeramente y alcancé la pared. Estuvo a mi lado en un instante. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Traté de recordar. Mi amiga había hecho la cena anoche, pero apenas la había tocado. Estoy bien. ¿No estás bien? Me guió al sofá. Su mano cuidadosa en mi codo. Quédate aquí. Desapareció en la cocina. Escuché el sonido de gabinetes abriéndose, agua corriendo. Cuando regresó tenía tostadas y té del tipo que me gustaba con miel. Come, dijo gentilmente. Lo hice principalmente porque no tenía la energía para discutir. Se sentó a mi lado, no cerca, pero más cerca de lo usual, y esperó. Fue entonces cuando noté que mi frente se sentía caliente. La toqué. Creo que podría tener fiebre. Su expresión cambió a preocupación. Extendió la mano, vaciló, luego presionó el dorso de su mano contra mi frente. ¿Estás ardiendo? ¿Te has estado sintiendo enferma? Solo cansada, estresada. Voy a llamar al médico. Es solo fiebre. Estaré bien. Pero no estaba bien. Para la noche, mi temperatura había subido a 39 gramos. Mi esposo se transformó en alguien que apenas reconocía, eficiente, enfocado, gentil. Me trajo agua y medicina. Cambió las sábanas cuando las empapé sudor. Se quedó despierto toda la noche revisándome y cada vez que abría los ojos estaba allí. Alrededor de las 3 de la mañana, a través de la neblina de la fiebre, sentí que colocaba un paño fresco en mi frente. ¿Por qué no me tocas? Pregunté. Las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La fiebre me hacía honesta. Su mano se quedó quieta. Te estoy tocando. ¿Sabes a lo que me refiero? En la oscuridad lo escuché exhalar lentamente. Quiero más de lo que sabes. Entonces, ¿por qué? Porque tengo miedo de lastimarte. Su voz era apenas un susurro. Porque no confío en mí mismo para detenerme solo en tocar. Traté de procesar esto a través de la niebla en mi cabeza. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pasó el paño por mi frente de nuevo. Duerme. Hablaremos cuando estés mejor. Lo prometo. Quería discutir, presionar por más, pero el agotamiento me arrastró. Lo último que recuerdo fue su mano, todavía gentil, todavía cuidadosa, todavía allí. Me recuperé lentamente durante la semana siguiente. Mi esposo se quedó en casa los primeros días trabajando desde su laptop en la mesa de la cocina para poder escuchar si necesitaba algo para cuando estaba lo suficientemente bien como para moverme normalmente. Había notado algo extraño. Mi bufanda azul había desaparecido, la suave que usaba constantemente durante el invierno. Había buscado por todas partes el armario de los abrigos, el auto, mi cómoda, pero había desaparecido. Luego, unos días después, no pude encontrar mi camiseta favorita para dormir, la vieja y gastada con el logo descolorido. La había tenido durante años y sabía exactamente dónde la guardaba. Al principio pensé que estaba siendo paranoica. Las cosas se extraviaban, sucedía, pero entonces mi bálsamo labial desapareció de mi mesita de noche y el libro que había estado leyendo, el que había dejado en la mesa de café con un marcador, también se había ido. Cosas pequeñas, cosas que usaba regularmente, cosas que olían a mí. Durante la cena una tarde, comida para llevar del lugar de la calle porque ninguno de nosotros tenía la energía para cocinar, lo mencioné casualmente. ¿Has visto mi bufanda azul, la que recibí la Navidad pasada? Levantó la vista de su comida y algo parpadeó en su rostro. No, ¿por qué? Ha desaparecido junto con algunas otras cosas. Tal vez las dejaste en la casa de tu amiga. No llevé la bufanda allí ni mi camiseta de dormir. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Pinchó sus fideos.
Estoy seguro de que aparecerán. La evasión fue demasiado rápida, demasiado practicada. Lo estudié al otro lado de la mesa. La forma en que no quería encontrar mis ojos, la tensión en sus hombros. ¿Las tomaste? ¿Qué? Finalmente me miró. ¿Por qué tomaría tus cosas? No lo sé. Por eso pregunto. No tomé nada. Pero su voz estaba tensa, defensiva de una manera que hacía la mentira obvia. Debería haberlo dejado pasar. Pero algo sobre toda la situación. Los artículos desaparecidos, su comportamiento extraño, los secretos que guardaba, me hizo presionar. ¿Estás mintiendo? Dejó su tenedor. ¿Podemos no hacer esto ahora? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo vamos a hablar realmente sobre algo real? Dije que explicaría cuando estuvieras mejor. Estoy mejor. He estado mejor durante días y todavía me estás evitando. Todavía guardando secretos y ahora mis cosas están desapareciendo y estás mintiendo al respecto. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. Necesito aire. ¿Se fue? Simplemente salió por la puerta principal y no regresó durante 2 horas. A la mañana siguiente llamé a mi amiga. ¿Está tomando tus cosas? Repitió sonando tan confundida como yo me sentía. Sé que suena loco, no suena como que necesitas descubrir qué está pasando. ¿Quieres que vaya? Podríamos configurar mi viejo teléfono como cámara. Ver si puedes atraparlo, dudé. Se sentía como una violación espiar a mi propio esposo en nuestra propia casa, pero estaba cansada de no saber. Cansada de todos los secretos. Está bien. Sí, hagámoslo. Vino esa tarde mientras mi esposo estaba en el trabajo. Posicionamos su viejo teléfono en la parte superior del librero en nuestro dormitorio, en ángulo hacia mi cómoda y mesita de noche, escondido detrás de una caja decorativa. Me mostró cómo acceder a la transmisión en vivo desde mi teléfono. Esto se siente mal, dije mientras probaba el ángulo. ¿Sabes qué más se siente mal? Tu esposo robando tus cosas y mintiendo al respecto. Apretó mi hombro. Mereces saber qué está pasando en tu propio matrimonio. Esa noche me acosté en la cama fingiendo dormir. Mi teléfono escondido debajo de mi almohada. Mi esposo subió alrededor de la medianoche. Lo escuché preparándose para la cama en el baño. Luego sentí el colchón moverse mientras se acostaba a mi lado. Cuidadoso de no tocar ni siquiera accidentalmente. Esperé. Pasó 1 hora. 2. Estaba comenzando a pensar que tal vez me había equivocado, que no iba a hacer nada cuando lo escuché levantarse. Mantuve mi respiración constante, lenta, a través de ojos apenas abiertos. Lo vi moverse por la habitación. Fue a mi cómoda. Abrió el cajón superior silenciosamente y sacó mi cardigan gris, el que todavía olía a mi perfume porque lo había usado ayer. Lo sostuvo por un momento, solo parado allí en la oscuridad de nuestro dormitorio. Luego lo levantó a su rostro. Mi corazón se detuvo. Se quedó así durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Luego dobló cuidadosamente el cardigan y lo metió bajo su brazo. Miró hacia atrás a la cama a mí y por un momento aterrador pensé que sabía que estaba despierta, pero luego salió de la habitación cerrando la puerta suavemente detrás de él. Agarré mi teléfono, manos temblorosas y abrí la transmisión de la cámara. Lo vi caminar a su oficina abajo y cerrar la puerta. No dormí el resto de la noche. Me quedé acostada allí tratando de dar sentido a lo que había visto, construyendo y descartando teorías hasta que me dolió la cabeza. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué tomaría mis cosas? ¿Por qué las sostendría así? Como si fueran preciosas. Por la mañana lo encontré dormido en su escritorio, mi cardigan doblado cuidadosamente al lado de su teclado. Me quedé en la puerta de su oficina mirándolo dormir con la cabeza sobre sus brazos. Mi cardigan a su lado como un talismán. La luz de la mañana lo hacía ver más joven, más vulnerable, menos como el extraño cuidadoso con el que había estado viviendo y más como el hombre con el que me había casado. Entré y toqué su hombro. Se despertó sobresaltado, desorientado, y cuando me vio, sus ojos fueron inmediatamente al cardigan. La culpa inundó su rostro. «¿Puedo explicar?», dijo su voz áspera por el sueño. «Por favor, hazlo». Se pasó las manos por el cabello, haciéndolo pararse en ángulos extraños. Por un largo momento, solo miró el cardigan como si contuviera respuestas. Entonces habló: «Las tomo porque es la única forma en que puedo estar cerca de ti. Eso no tiene sentido. Estoy justo aquí. Soy tu esposa. Lo sé». Su voz se quebró. «Pero no puedo. No confío en mí mismo para estar cerca de ti de la manera que quieres, de la manera que mereces. Así que tomo cosas que huelen a ti, que se sienten como tú, porque es seguro, porque no puedo lastimarte si todo lo que sostengo es un pedazo de tela». Acerqué la otra silla y me senté. «¿Dónde están mis otras cosas?», dudó. Luego abrió el cajón inferior de su escritorio. Dentro había una pequeña colección de mis pertenencias cuidadosamente arregladas. Mi bufanda doblada cuidadosamente, mi camiseta de dormir, el libro con el marcador todavía en su lugar, una liga para el cabello, el bálsamo labial. «Iba a devolverlas», dijo en voz baja. «Siempre lo hago, solo las necesito por un rato». Algo en mi pecho se tensó. «Muéstrame tu teléfono». Pareció confundido, pero me lo entregó. Abrí sus fotos desplazándome hacia atrás y allí estaban. Docenas de fotos de mí, tomas espontáneas. La mayoría de ellas.
yo leyendo en el sofá, haciendo café por la mañana, caminando delante de él en un sendero, riendo de algo que mi amiga dijo en la cena. ¿Cuánto tiempo has estado tomando estas? Años antes de que nos casáramos. Comencé cuando nos conocimos por primera vez. Seguí desplazándome, yendo más atrás. Las fotos se volvieron más viejas, la calidad ligeramente peor. Allí estaba yo en una cafetería, inconsciente de la cámara, en una librería. En una banca del parque, todas tomadas desde la distancia, como si hubiera tenido miedo de acercarse demasiado, incluso entonces. ¿Me estabas observando? No observando. No así. Se inclinó hacia adelante, desesperado porque entendiera. Solo no podía dejar de mirarte. Estabas tan cómoda en tu propia piel de una manera en que yo nunca había estado. Quería recordar esos momentos cuando eras solo tú. Encontré una foto fechada hace 6 años. Antes de que nos conociéramos oficialmente, estaba en lo que parecía la fiesta de un amigo mutuo, riendo de algo fuera de cámara. No comenzamos a salir hasta hace 5 años. Lo sé. Te vi esa noche y yo se detuvo. Tragó con dificultad. Me enamoré de ti antes de saber siquiera tu nombre. Pasé un mes tratando de reunir el coraje para hablarte. Cuando finalmente lo hice, estaba tan aterrorizado de decir algo equivocado y que desaparecieras. Me recosté tratando de procesar esto. Todo el fundamento de mi comprensión de nuestra relación estaba equivocado. No era mi hermana. Nunca había sido mi hermana. Siempre había sido yo, incluso antes de que supiera que él existía. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Porque no quería asustarte. Porque amar a alguien tanto, necesitarlos tanto, es aterrador. Y sabía que si me permitía acercarme demasiado, si me permitía desearte completamente de la forma en que lo hago, no podría controlarlo y necesito controlarlo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas controlarlo? Apartó la mirada. Mandíbula tensa. Porque no confío en mí mismo. Porque desear algo demasiado te hace peligroso. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo darte ahora. Me puse de pie, la silla raspando contra el piso. Entonces, necesitamos ayuda. Ayuda profesional, porque no puedo seguir viviendo así y tú tampoco. Me miró, algo como esperanza parpadeando en sus ojos. No te vas. No sé qué estoy haciendo, pero sé que no podemos arreglar esto solos. Tomé mi cardigan de su escritorio. Voy a llamar a alguien hoy, un terapeuta, alguien que se especialice en terapia de parejas. ¿Y vas a venir conmigo? Está bien, dijo suavemente. Está bien. Comencé a irme, luego me detuve. Todas esas fotos, todos esos años observándome, deseándome. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez yo también te deseaba, que tal vez me casé contigo porque te amaba? ¿No porque fueras conveniente o seguro? Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido lágrimas. Esperaba, Dios, esperaba. Entonces, tal vez es hora de que ambos dejemos de tener miedo. Lo dejé allí con el cajón lleno de mis cosas, la evidencia de su anhelo esparcida como artefactos. Por primera vez en meses sentí que nos estábamos moviendo hacia algo real. Encontrar un terapeuta tomó 3 semanas, no porque no hubiera ninguno disponible, sino porque mi esposo siguió encontrando razones para posponer. Fechas, límite de trabajo, un resfriado que juraba que estaba empeorando, la necesidad de investigar qué terapeutas eran realmente buenos. Finalmente hice la cita yo misma y le dije la fecha y hora. No discutió. La oficina de la terapeuta estaba en una casa convertida en el centro del tipo con muebles cómodos y arte abstracto que probablemente costaba más que nuestro auto. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de sus 40, con ojos amables y una forma de mirarnos a ambos que me hacía sentir simultáneamente vista y expuesta. La primera sesión fue incómoda. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Ninguno de nosotros seguro de dónde empezar. La terapeuta hizo preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo habíamos estado casados? ¿Qué nos trajo? ¿Qué esperábamos obtener de la terapia? Comunicación, dijo mi esposo. Necesitamos aprender a comunicarnos mejor. No estaba mal, pero tampoco era toda la verdad. La terapeuta pareció sentir esto. ¿Cómo se ve una mejor comunicación para ti? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Honesta, sin miedo. Durante las siguientes sesiones comenzamos a pelar capas. La terapeuta nos dio ejercicios, escribir nuestros sentimientos. Practicar declaraciones con yo, aprender a sentarnos con la incomodidad en lugar de huir de ella. Sugirió que cada uno escribiera cartas al otro que no teníamos que compartir. Cartas donde pudiéramos decir todo lo que teníamos demasiado miedo de decir en voz alta. Escribí la mía tarde en la noche, llenando páginas con todo lo que había estado conteniendo, todos mis miedos sobre no ser suficiente, sobre ser un sustituto de alguien más, sobre la soledad de compartir una cama con alguien que no me tocaría. Escribí sobre amor y resentimiento y esperanza y agotamiento, todo enredado hasta que no podía separarlos. Nunca le mostré la carta, pero algo sobre escribirla cambió algo en mí. Entonces, un mes después de comenzar la terapia, recibí una llamada de mi antigua colega. El puesto que había solicitado, el de otra ciudad, era mío si lo quería. Mejor salario, más responsabilidad, un nuevo comienzo. Miré el correo electrónico durante 1 hora antes de decirle a mi esposo esa tarde. Estábamos haciendo la cena juntos, algo que la terapeuta había sugerido como una forma de baja presión de pasar tiempo juntos. Eso es genial, dijo cortando verduras con cuidadosa precisión.
Es lo que querías. Apliqué hace meses antes de que comenzáramos la terapia. Dejó el cuchillo. Y ahora no lo sé. Es una buena oportunidad, pero significaría irme, mudarme, empezar de nuevo. Sin mí, dijo en voz baja. No he decidido nada. Tomó el cuchillo de nuevo, reanudó el corte. Si quieres ir, no te detendré. No quiero que te sientas atrapada. Esa noche me quedé despierta pensando en ello, sobre irme, sobre quedarme, sobre lo que cualquiera de las opciones significaría. Mi esposo estaba a mi lado en la oscuridad, despierto también. Podía decirlo por su respiración. ¿Tienes miedo de que me vaya?, pregunté. Aterrorizado, admitió, pero más asustado de que te quedes y me resientas por ello. No quiero irme, pero tampoco quiero quedarme así. Lo sé. Estoy intentando. Juro que estoy intentando. Sé que lo estás. La terapeuta sugirió que comenzáramos a dar paseos juntos. Algo sobre el movimiento lado a lado, dijo. Hacía que las conversaciones difíciles fueran más fáciles. Así que comenzamos a caminar por las tardes a través de nuestro vecindario y hacia el parque más allá. Era más fácil hablar cuando no nos mirábamos el uno al otro, más fácil admitir cosas cuando nos movíamos hacia adelante juntos, literal y figurativamente. Me contó sobre su infancia, pedazos de ella de todos modos, sobre un padre que siempre estaba enojado, una madre que siempre estaba asustada, sobre aprender temprano que desear cosas. Necesitar cosas era peligroso. Me enseñé a mí mismo a no necesitar, dijo una tarde mientras caminábamos pasando el estanque. Y luego te conocí y de repente necesitaba todo. Eso no es algo malo. Se siente como uno. Se siente como esta cosa enorme y aterradora que podría tragarme entero si lo permito. Alcancé su mano. Se tensó al principio, luego lentamente se relajó. Caminamos así, manos entrelazadas, sin decir nada, hasta que el sol se puso y las luces de la calle parpadearon. Entonces, mi hermana llamó. Estaba regresando de Boston para una visita. Quería cenar con nosotros. Mi esposo se quedó en silencio cuando se lo dije. Está bien si no quieres venir. Dije, no iré. Es importante para ti. Pero vi la forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que se retiró ligeramente en sí mismo. Y me di cuenta con un sobresalto que tal vez mi teoría no había estado completamente equivocada. No de la forma en que había pensado, pero tal vez él la había idealizado una vez antes de mí, antes de conocerme. La cena estaba programada para el sábado siguiente. Toda la semana sentí la tensión creciendo entre nosotros de nuevo, esa distancia cuidadosa arrastrándose de vuelta. El progreso que habíamos hecho se sentía repentinamente frágil, como algo que podría hacerse añicos con un movimiento equivocado. La noche antes de la cena, encontré a mi esposo en su oficina de nuevo, mirando la pantalla de su computadora. No tenemos que hacer esto, dije desde la puerta. ¿Quiere? Necesito probarte que ella no es que nunca fue. Se detuvo. Necesito que veas que nunca fuiste la segunda opción. Está bien, dije suavemente, pero después de esto vamos a tener una conversación real, sobre todo, no más verdades a medias. Asintió. Después de esto, lo prometo. El restaurante que mi hermana eligió era uno de esos lugares modernos con ladrillos expuestos y bombillas Edison, del tipo donde tenías que gritar para ser escuchado sobre el ruido ambiental. Ya estaba allí cuando llegamos sentada en una mesa de esquina luciendo sin esfuerzo compuesta de una manera que nunca había logrado. Allí están. Se puso de pie para abrazarme. Luego se volvió hacia mi esposo. Ha pasado mucho tiempo. Así es, dijo. Su voz cuidadosamente neutral. Ordenamos bebidas. Hicimos pequeña charla sobre su trabajo en Boston, el clima, amigos mutuos. Mi esposo era educado, pero distante, contribuyendo a la conversación sin realmente participar. Lo observé cuidadosamente, buscando señales de la admiración de la que una vez estuve tan segura que existía. Pero todo lo que vi fue alguien siendo educado con la hermana de su esposa. Entonces, dijo mi hermana volviéndose hacia mí a mitad de la cena. Mamá mencionó que podrías mudarte por trabajo. Miré a mi esposo. Es una opción. No he decidido todavía. Deberías tomarlo. Serías genial. Y honestamente un cambio de escenario podría ser bueno para ti. Parecías un poco atascada la última vez que te vi. Atascada. La palabra dolió más de lo que debería. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que no estabas del todo feliz, pero tampoco del todo infeliz. Solo existiendo. El tenedor de mi esposo cayó ruidosamente contra su plato. Ella no está atascada. Mi hermana pareció sorprendida por su tono. No quise decirla, es brillante en lo que hace. Tiene amigos, pasatiempos, una vida. Solo porque no está persiguiendo constantemente la siguiente gran cosa, no significa que esté atascada. Había un filo en su voz que rara vez escuchaba. Algo protector, casi feroz. El resto de la cena fue moderado. Terminamos nuestras comidas, rechazamos el postre y nos despedimos en el estacionamiento. Mi hermana me abrazó fuerte. Realmente no quise molestarlo, susurró. Lo sé, está bien. El viaje a casa fue silencioso. Cuando entramos, fui directamente a la cocina por agua. Mi esposo me siguió. Necesito decirte algo, dijo. Está bien. Se apoyó contra el mostrador, manos en los bolsillos. Sí, tuve un enamoramiento con tu hermana.
Hace años, antes de conocerte, mi estómago cayó a pesar de haberlo sospechado. Fue estúpido, continuó completamente unilateral. La vi en algunas fiestas, pensé que era segura y todo lo que yo no era. Construí esta fantasía en mi cabeza, pero nunca realmente hablé con ella. Era solo una idea. ¿Cuándo terminó? La noche en que realmente te conocí. En la misma fiesta donde tomé esa primera foto. Me miró directamente. Ella también estaba allí. Había pasado la tarde reuniendo coraje para hablarle y luego te vi. Estaba sola leyendo lomos de libros en la estantería de alguien, completamente contenta de estar sola. Y olvidé que tu hermana existía así como así, porque ella era una fantasía, pero tú eras real. Eras esta persona real que no necesitaba la atención de nadie para ser interesante, que miraba el mundo como si valiera la pena prestar atención. Se acercó, todavía manteniendo esa distancia cuidadosa. Me enamoré de ti esa noche completamente y cada día desde entonces te he amado más y me aterroriza porque no sé cómo amar a alguien tanto sin destruirlo. No vas a destruirme, no sabes eso. Dejé mi vaso. Entonces háblame. Dime por qué tienes tanto miedo. Porque esta cosa a la que te aferras es lo único que realmente nos está lastimando. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, su mandíbula trabajando como si estuviera tratando de forzar las palabras a salir. Finalmente habló. Mi padre deseaba las cosas demasiado. Necesitaba controlar todo. Y cuando no podía, cuando las cosas no iban exactamente como quería, su voz se quebró. Él nos lastimaba, a mí, a mi madre, no todos los días, solo cuando lo decepcionábamos. El aire se sentía pesado. Pasé toda mi infancia aprendiendo a no desear nada, a no necesitar nada, porque desear llevaba a la decepción y la decepción llevaba a no pudo terminar. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. Ahora te deseo tanto que apenas puedo respirar a veces. Y estoy aterrorizado de que si me permito tener lo que quiero, me convertiré en él, que todo ese deseo se convertirá en algo feo. Pero no eres él. Dije, no eres nada como él. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar segura? Porque te he conocido durante 5 años. He estado casada contigo durante 3. Y en todo ese tiempo, incluso cuando has estado frustrado o enojado, nunca has sido cruel, nunca violento. Te alejas en lugar de arremeter. Y si es solo porque me he mantenido bajo control, entonces lo resolveremos juntos. Di un paso hacia él. Pero no puedes seguir viviendo así. No podemos. Estás tan ocupado protegiéndome de algo que no ha sucedido, que no estás viendo lo que sí está sucediendo. Ambos somos miserables. Me miró con ojos que contenían años de miedo y anhelo. No sé cómo ser diferente. Para eso es la terapia. Para eso estamos trabajando. Alcancé su mano. Esta vez no se alejó. Pero tienes que dejarme entrar. Realmente entrar, incluso las partes aterradoras. Su mano se apretó alrededor de la mía. Estoy intentando, lo sé y no me voy a rendir con nosotros, pero necesito que tú tampoco te rindas. Nos quedamos allí en nuestra cocina tomados de la mano y por primera vez se sintió como si realmente estuviéramos en la misma habitación juntos. Esa conversación abrió algo entre nosotros. No completamente. Todavía había muros, todavía distancias cuidadosas, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas hablamos más. En terapia, en nuestros paseos, tarde en la noche cuando la oscuridad hacía la honestidad más fácil. Me contó sobre su infancia en pedazos, sobre esconderse en armarios cuando su padre llegaba a casa enojado, sobre la impredecibilidad, como su padre podía estar riendo un momento y violento al siguiente, sobre aprender a leer cada microexpresión, cada cambio en el tono, tratando de predecir cuándo el humor cambiaría. Me volví bueno en desaparecer, dijo una noche. Estábamos sentados en el piso de nuestra sala, espaldas contra el sofá compartiendo helado, en hacerme tan pequeño y silencioso que tal vez olvidaría que estaba allí. ¿Es eso lo que haces conmigo?, pregunté. ¿Tratas de desaparecer?, pensó en ello. A veces, cuando siento que estoy deseando demasiado, me alejo antes de poder convertirme en alguien que exige cosas. Pero quiero que exijas cosas. Quiero que me desees. Te deseo. Ese es el problema. Nuestra terapeuta había sugerido sesiones individuales junto con la terapia de parejas. Mi esposo comenzó a ver a alguien que se especializaba en trauma. No me contó mucho sobre esas sesiones, solo que eran difíciles. Algunas semanas llegaba a casa exhausto, agotado. Le di espacio cuando lo necesitaba, pero también empujé de vuelta cuando trataba de retirarse a viejos patrones. Cuando se disculpaba por querer tomar mi mano, apretaba más fuerte. Cuando comenzaba a alejarse durante conversaciones, suavemente lo llamaba de vuelta. Era lento. 2 pasos adelante, 1 atrás. Una tarde, unos 2 meses después de la cena con mi hermana, estábamos cocinando juntos. Él estaba cortando cebollas en cubitos mientras yo preparaba pollo. Su mano resbaló y el cuchillo cortó su dedo. No gravemente, solo lo suficiente para sacar sangre. Maldición, murmuró. Dirigiéndose al fregadero. Agarré una toalla y vendajes. Déjame ver. Extendió su mano a regañadientes. El corte era pequeño, pero lo limpié cuidadosamente de todos modos. Eres buena cuidando a la gente, dijo en voz baja. Alguien tiene que cuidarte. No lo harás tú mismo. No merezco para. Lo miré. No termines esa oración. Mereces cuidado. Mereces ser amado.
Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas. ¿Por qué sigues aquí? Porque te amo. Porque incluso cuando es difícil, incluso cuando eres imposible, todavía te elijo. No entiendo por qué. No tienes que entenderlo, solo tienes que creerlo. Me acercó entonces cuidadosamente, como siempre, pero más cerca de lo usual. Sentí su latido contra mi mejilla, rápido e incierto. Estoy tratando de creerlo, susurró. Estoy tratando. Esa noche algo cambió. Cuando fuimos a la cama, en lugar de mantener su distancia usual, se quedó cerca, sin tocar, exactamente, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. ¿Puedo decirte algo?, preguntó en la oscuridad siempre. Cuando tenía 8 años, traté de proteger a mi madre durante una de las iras de mi padre. Me interpuse entre ellos. Hizo una pausa, me rompió el brazo, me dijo que eso es lo que sucede cuando te interpones entre personas que se aman. Mi pecho se tensó. Durante años le creí que el amor significaba violencia, que desear a alguien significaba lastimarlos, que proteger a alguien significaba mantenerse alejado. Pero ya no crees eso, dije. ¿Verdad? Estoy aprendiendo a no hacerlo. Es solo que a veces siento este deseo intenso, esta necesidad de estar cerca de ti y todo mi cuerpo se inunda de pánico, como si estuviera a punto de hacer algo terrible. ¿Qué haces en esos momentos? Usualmente salgo de la habitación, voy a mi oficina, tomo tu bufanda o lo que sea que haya escondido y solo la sostengo hasta que el pánico pasa. Me volteé para mirarlo en la oscuridad. ¿Qué tal si la próxima vez, en lugar de irte, me lo dices? ¿Qué tal si nos sentamos con eso juntos? No sé si puedo. Podríamos intentar solo una vez ver qué pasa. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Entonces, está bien, podemos intentar. Sucedió 3 días después. Estábamos viendo una película sentados en extremos opuestos del sofá. Lo miré y algo debe haber aparecido en mi rostro porque se tensó. ¿Qué? Preguntó. Nada. Solo desearía que estuviera sentado más cerca. Lo vi suceder. Ese destello de deseo seguido inmediatamente por el pánico, comenzó a ponerse de pie, a hacer una excusa. Espera, dije, quédate. Dime qué estás sintiendo ahora mismo. Se congeló. Luego lentamente se sentó de nuevo. Sus manos estaban apretadas en puños. Quiero acercarme, dijo su voz tensa. Y haciendo que mi corazón se acelere. Cada instinto me está diciendo que me vaya antes de que algo malo suceda. ¿Qué cosa mala crees que sucederá? No lo sé. Eso es lo que lo hace peor. Solo tengo esta certeza de que si cedo a lo que quiero, algo terrible seguirá. Está bien, entonces probemos eso. Acércate un poco, solo un poco, y veremos si algo terrible sucede. Me miró como si hubiera sugerido saltar de un edificio, pero lentamente, centímetro a centímetro, se deslizó por el sofá. No todo el camino. Todavía había un cojín entre nosotros, pero más cerca de lo usual. ¿Cómo te sientes?, pregunté aterrorizado, como si estuviera a punto de arruinar todo. ¿Y qué está sucediendo realmente? Miró alrededor, verificando el desastre que estaba seguro que vendría. Nada, solo estamos sentados en un sofá. Exactamente. Nada terrible, solo nosotros. Nos quedamos así el resto de la película. Él irradiando tensión, yo fingiendo concentrarme en la pantalla. Cuando terminó, no se había alejado, no me había lastimado, no se había convertido en el monstruo que temía. ¿Ves? Dije suavemente. Estás a salvo. Estoy a salvo. Estamos bien, asintió. Pero podía ver que no estaba convencido. Todavía no, pero era un comienzo. 3 meses después de comenzar la terapia, nuestra terapeuta sugirió algo que inicialmente parecía imposible: mudarnos. No a otra ciudad por mi trabajo. Había rechazado eso semanas atrás, sino a un hogar diferente, en algún lugar sin el peso de todos nuestros intentos fallidos de intimidad, todas las noches pasadas en lados opuestos de la misma cama. Esta casa contiene mucho dolor para ambos, dijo durante una sesión. A veces un nuevo comienzo significa un espacio fresco. Hablamos de ello en nuestro paseo nocturno esa noche. La idea se sentía tanto aterradora como extrañamente correcta. Creo que ella podría tener razón, dijo mi esposo mientras pasábamos el estanque. Cada habitación en esa casa tiene un recuerdo de mí, alejándome de ti. De mí teniendo demasiado miedo de ser lo que necesitabas. No es solo tu culpa. Yo también hice suposiciones. Construí narrativas completas en mi cabeza en lugar de solo preguntar. Aún así, tal vez empezar de nuevo en un lugar que sea solo nuestro, donde construyamos nuevos recuerdos desde el principio. Tal vez eso ayudaría. Comenzamos a buscar apartamentos el fin de semana siguiente. Nada demasiado grande o demasiado lejos de nuestros trabajos. Encontramos un lugar después de 3 semanas de búsqueda, un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio antiguo, pisos de madera, ventanas grandes, una cocina apenas lo suficientemente grande para que 2 personas pudieran estar de pie. Era más pequeño que nuestra casa, más simple. Y de alguna manera eso se sentía bien. La mudanza sucedió gradualmente durante un mes. Empacamos juntos, clasificamos años de pertenencias acumuladas. Mi esposo encontró la caja donde había estado guardando mis cosas, la bufanda, la camiseta, todos los pequeños artículos que había tomado prestados para sentirse cerca de mí. ¿Qué debería hacer con estas?, preguntó sosteniendo la bufanda azul.
Guárdalas si las necesitas o devuélvemelas, lo que se sienta bien. Dobló la bufanda cuidadosamente y me la entregó. Creo que estoy listo para dejar de esconderme. El día de la mudanza fue caótico. Mi amiga ayudó junto con un par de colegas de mi esposo. Para la noche estábamos rodeados de cajas en nuestra nueva sala, exhaustos y ligeramente abrumados. Pizza, sugerí. ¿Pizza? Estuvo de acuerdo. Nos sentamos en el piso rodeados de nuestra vida empacada, comiendo comida para llevar de platos de papel. El apartamento era un desastre, pero se sentía diferente de la casa, más ligero de alguna manera. Esto es nuestro, dijo mirando alrededor. No de mis padres, de nadie más, solo nuestro. Durante las siguientes semanas desempacamos lentamente. Establecimos nuevas rutinas. Café juntos cada mañana en el pequeño mostrador de la cocina. Paseos nocturnos por nuestro nuevo vecindario. Viajes de fin de semana al mercado de agricultores a unas cuadras de distancia. Pequeños actos de cuidado se convirtieron en nuestro lenguaje. Él dejaba mi té favorito preparándose cuando salía de la ducha. Yo recogía su ropa de tintorería sin que me lo pidieran. Él ponía en cola programas que sabía que quería ver. Yo me aseguraba de que su teléfono estuviera cargado antes de dormir. No eran gestos grandes o declaraciones apasionadas. Era la práctica silenciosa y consistente de aparecer el uno para el otro, de elegirnos diariamente en formas pequeñas y tangibles. Un sábado estábamos ensamblando un librero juntos, una de esas pesadillas de paquete plano que requiere paciencia y trabajo en equipo. Yo sostenía piezas en su lugar mientras él las atornillaba juntas. Esto es probablemente lo más doméstico que hemos sido, dije. Levantó la vista, una ligera sonrisa en su rostro. Me gusta. Nosotros haciendo cosas normales de pareja sin. Hizo una pausa buscando palabras sin el peso de todo haciéndolo. Sentir imposible. A mí también. Terminamos el librero y nos paramos atrás para admirar nuestro trabajo. Estaba ligeramente torcido, pero era nuestro. Lo habíamos construido juntos. Esa noche, mientras nos preparábamos para la cama en nuestro nuevo dormitorio, noté que no se estaba retirando inmediatamente a su lado. Todavía mantenía distancia, pero menos. La brecha entre nosotros había estado encogiéndose por centímetros, tan gradualmente que casi no lo había notado. ¿Puedo preguntarte algo?, dije mientras apagábamos las luces. Siempre. ¿Todavía tienes el pánico cuando quieres estar cerca? A veces, pero es diferente ahora, menos intenso. Y cuando sucede, trato de hacer lo que dijiste, sentarme con ello en lugar de huir de ello. Ayuda lentamente. Creo que mi cerebro está comenzando a entender que desearte no es peligroso, que estar cerca de ti no significa que voy a lastimarte. Estuvo en silencio por un momento. Es como desaprender un idioma que he hablado toda mi vida. Toma tiempo. Tenemos tiempo. Sentí el colchón moverse mientras se acercaba ligeramente, todavía sin tocar, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a mi lado. Estoy aprendiendo un nuevo idioma, dijo suavemente. Uno donde el amor no significa dolor, donde desear a alguien significa poder tenerlos, no tener que esconderse de ellos. Lo aprenderé contigo. Nos quedamos acostados allí en la oscuridad de nuestra nueva habitación, en este espacio que habíamos elegido juntos. Y por primera vez desde que nos casamos, quedarse dormidos no se sentía como retirarnos a esquinas separadas, se sentía como algo que estábamos haciendo juntos. Por la mañana desperté y encontré su mano descansando cerca de la mía en la cama entre nosotros, sin sostenerla, sin tocarla del todo, pero alcanzándola. Dejé mi mano allí, un puente que él podría cruzar cuando estuviera listo. Encontré la carta por accidente, metida entre libros que estaba arreglando en nuestro librero torcido, mi letra en el sobre, sin sellar, páginas dentro que había escrito meses atrás durante lo peor de todo, la carta que nunca le había dado. Me senté en el piso y la leí. Este registro de dolor y confusión y esperanza desesperada. Se sentía como leer las palabras de otra persona. Esa mujer que había escrito estas páginas estaba tan segura de que no era amada, tan convencida de que era la segunda opción. Se estaba ahogando y no sabía cómo pedir ayuda. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a poner entre los libros, no para olvidarla, sino para recordar dónde habíamos estado, cuánto habíamos avanzado. Mi esposo me encontró allí, sentada con las piernas cruzadas en el piso mirando el librero. ¿Estás bien?, preguntó. Encontré la carta, la que escribí durante la terapia, la que nunca te mostré. Se sentó a mi lado dejando un pequeño espacio entre nosotros. ¿Quieres mostrármela ahora? Lo pensé. No, creo que la escribí para mí, no para ti. Para sacar las palabras, para verlas. ¿Puedes decirme qué decía la idea general? Decía que tenía miedo, que me sentía invisible, que no entendía por qué no me tocaría si me estaba matando lentamente. Estuvo en silencio por un momento. Lo siento por haberte hecho sentir así. Lo sé. Y lamento no haberte preguntado directamente en lugar de construir estas teorías elaboradas sobre tu amor, secreto por mi hermana. Se rió un sonido corto y sorprendido. Esa teoría era realmente algo. En mi defensa, si tenías un enamoramiento con ella. Tenía una fantasía sobre ella. Hay una diferencia. Me enamoré de ti. Nos sentamos allí entre nuestras cajas, medio desempacadas, cómodos, de una manera que habría sido imposible 6 meses atrás. Yo también he estado escribiendo, dijo en un diario. Mi terapeuta lo sugirió. ¿Sobre qué escribes todo? Mi padre, mis miedos, tú.
Hizo una pausa. Cuánto quiero que las cosas sean diferentes. ¿Cuán aterrorizado estoy de que no estoy cambiando lo suficientemente rápido? ¿Estás cambiando? Lo veo. A veces no puedo decir si realmente estoy mejorando o si solo estoy mejorando en ocultar cuán roto todavía me siento. No estás roto, estás sanando, hay una diferencia. Se recostó contra el sofá y yo hice lo mismo. Nuestros hombros casi se tocaban. Casi. Creo, dijo lentamente, que he pasado tanto tiempo teniendo miedo de convertirme en mi padre, que nunca me detuve a notar que no soy él, que nunca he sido él, que incluso mi miedo de convertirme en él prueba que no soy él. Exactamente. Mi terapeuta dijo algo similar la semana pasada, que mi padre nunca se cuestionó a sí mismo, nunca se preocupó por lastimar a la gente, nunca trató de ser diferente. Y el hecho de que esté consumido con esas preocupaciones significa que soy fundamentalmente diferente de él. Ella tiene razón. Nos sentamos en silencio cómodo por un rato. Entonces habló de nuevo. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si hubieras tomado ese trabajo? Si te hubieras mudado. A veces. Creo que lo habría lamentado. Siempre me habría preguntado si podríamos haberlo hecho funcionar. Te habría dejado ir. No te habría detenido. Lo sé. Y por eso me quedé, porque estabas dispuesto a dejarme elegir, incluso si significaba elegir irme. Eso significó algo. A la mañana siguiente, despertamos con lluvia golpeando contra las ventanas. Ninguno de nosotros tenía trabajo, sin obligaciones, solo un sábado tranquilo extendiéndose por delante. ¿Quieres no hacer nada hoy?, preguntó mi esposo. Absolutamente. Hicimos café y lo llevamos de vuelta a la cama. Leímos, él con su tableta, yo con un libro de bolsillo en el que había estado trabajando durante semanas. La lluvia continuó constante y reconfortante. En algún momento dejé mi libro y solo lo observé leer. Sintió mi mirada y levantó la vista. ¿Qué? Nada, solo me gusta estar aquí contigo. Algo se suavizó en su expresión. A mí también. Extendió la mano y tomó la mía. El gesto fue casual, fácil, tan diferente de la forma cuidadosa en que solía acercarse a cualquier contacto físico. Su pulgar rozó sobre mis nudillos distraídamente mientras volvía a leer. Apreté su mano. Él apretó de vuelta. Más tarde hicimos el desayuno juntos en nuestra pequeña cocina, moviéndonos alrededor del otro con una coreografía que todavía estábamos desarrollando. Se topó conmigo alcanzando la espátula. En lugar de alejarse inmediatamente, se estabilizó con una mano en mi cintura. Lo siento, dijo, pero no se alejó inmediatamente. No lo sientas. Comimos en el mostrador, nuestras rodillas tocándose en los taburetes, pequeñas intimidades que se estaban volviendo normales, naturales. Esa tarde, mientras limpiábamos, lo encontré parado en la ventana mirando la lluvia. Un deo por tus pensamientos. Estaba pensando en cuán diferente se siente esto de nuestro antiguo lugar. Cuanto más ligero, porque es más pequeño. Porque lo elegimos juntos como un equipo. Se volvió para mirarme. Porque no estoy pasando cada minuto aquí luchando conmigo mismo sobre si tengo permitido ser feliz. Y lo eres, feliz. Consideró la pregunta seriamente llegando allí, todavía trabajando en ello. Pero sí, creo que lo soy por primera vez en mucho tiempo. Creo que realmente lo soy. Caminé y me paré a su lado en la ventana. Puso su brazo alrededor de mí, acercándome. Apoyé mi cabeza en su hombro. Yo también, dije. Nos quedamos allí mirando la lluvia, cómodos en nuestra cercanía, cómodos en nuestro silencio, cómodos en esta vida que estábamos lenta y cuidadosamente construyendo juntos. Los cambios sucedieron tan gradualmente que a veces apenas podía rastrearlos. Una noche me di cuenta de que habíamos estado sentados juntos en el sofá, realmente juntos, no en extremos opuestos, durante toda una película sin que él se tensara. Otra mañana desperté y encontré su brazo sobre mi cintura, su respiración profunda y uniforme contra mi cuello. Cuando despertó y se dio cuenta de dónde estaba, sentí que comenzaba a alejarse reflexivamente. Cubrí su mano con la mía. Quédate, susurré. Se quedó. Habíamos estado en terapia durante 7 meses. Las sesiones eran diferentes. Ahora, menos sobre manejo de crisis y más sobre mantenimiento. Sobre aprender a reconocer viejos patrones antes de que volvieran a tomar control. Sobre construir nuevos hábitos para reemplazar los destructivos. Ambos están haciendo un trabajo notable, dijo nuestra terapeuta durante una sesión. El progreso que han hecho es significativo. No siempre se siente significativo, dijo mi esposo. A veces se siente como si nos estuviéramos moviendo a un ritmo glacial. El cambio sostenible usualmente lo hace. No están poniendo una curita en algo. Están recableando décadas de vías neuronales. Eso toma tiempo. Tenía razón, por supuesto, pero era difícil ver el progreso cuando lo estabas viviendo todos los días. Entonces, un sábado, mi amiga vino a almorzar. Había sido una presencia constante a través de todo. La confidente a la que había corrido, la que me había ayudado a configurar esa cámara, la que había escuchado llorar y enfurecerme y tener esperanza. Ustedes dos parecen diferentes, observó después de que mi esposo se excusara para tomar una llamada de trabajo. Más ligeros. Somos diferentes. Estamos realmente hablando ahora, realmente viéndonos el uno al otro. Y lo de la intimidad. Sentí mi rostro calentarse. Mejor todavía trabajando en ello, pero mejor. Él está aprendiendo a estar cerca, a entrar en pánico.
Yo estoy aprendiendo a ser paciente. Estoy orgullosa de ti. De ambos. Habría sido más fácil simplemente alejarse. Más fácil no siempre es mejor. Cuando mi esposo regresó, se sentó más cerca de mí de lo que habría hecho meses atrás. Su mano encontró la mía naturalmente, sin la vacilación que solía preceder cada toque. Mi amiga lo notó. No dijo nada, pero vi la pequeña sonrisa en su rostro. Más tarde esa semana salimos a cenar, no por ninguna ocasión especial, solo porque queríamos. En el restaurante, sentados uno frente al otro con la luz de las velas parpadeando entre nosotros, tuve un destello repentino de memoria. Nuestras primeras citas antes del matrimonio, antes de que el miedo construyera muros entre nosotros. ¿En qué piensas?, preguntó. Estaba recordando cuando comenzamos a salir cuán fácil se sentía todo. Era fácil. Entonces, no había descubierto todavía cuánto tenía que perder. ¿Desearías poder volver? Antes de que todo se complicara, consideró esto seriamente, ¿no? Porque en ese entonces solo estaba corriendo con tiempo prestado antes de que el miedo me alcanzara. Ahora realmente lo estamos enfrentando, realmente luchando a través de ello juntos. Entonces, ¿estás diciendo que nuestra crisis nos hizo más fuertes? Bromeé. Estoy diciendo que casi perderte me hizo darme cuenta de que necesitaba realmente intentar dejar de esconderme detrás de mi miedo y comenzar a enfrentarlo. Después de la cena, caminamos por el parque cerca de nuestro apartamento. Era una de esas perfectas tardes de otoño, fresca, pero no fría, hojas crujiendo bajo los pies. Tomó mi mano mientras caminábamos, algo que hacía fácilmente ahora. Hay algo que quiero intentar, dijo después de un rato. Si estás bien con ello, que podemos simplemente se detuvo de caminar y se volvió para mirarme. Puedo simplemente sostenerte aquí en el parque, sin presión, sin expectativas, solo sostenerte porque quiero. Mi garganta se tensó. Sí. Me acercó y envolví brazos alrededor de él. Nos quedamos allí en medio del sendero, sosteniéndonos mientras la gente caminaba alrededor de nosotros, mientras el sol se ponía y las luces de la calle parpadeaban. Su corazón latía rápido contra mi mejilla, pero no se alejó. ¿Está bien esto?, preguntó en voz baja. Esto es perfecto. Cuando finalmente nos separamos, había lágrimas en su rostro. Lágrimas felices, pensé. O tal vez lágrimas de alivio. Lágrimas que venían de finalmente poder desear algo y no ser destruido por ese deseo. En casa esa noche nos preparamos para la cama con nuestra nueva rutina, cepillándonos los dientes lado a lado, él robando mi crema hidratante facial porque siempre olvidaba comprar la suya. Yo robando su sudadera porque la mía estaba en la lavandería. En la cama me acercó, no perfectamente, no sin algo de vacilación restante, pero cerca. Sus brazos alrededor de mí se sentían como seguridad, como hogar, como promesa. Te amo, dijo en la oscuridad. No lo digo suficiente, no lo muestro suficiente, pero lo hago. Te amo más de lo que sé cómo expresar. Yo también te amo, incluso cuando es difícil, incluso cuando eres imposible, incluso cuando lo estamos resolviendo todo sobre la marcha. Especialmente entonces, su aliento estaba cálido contra mi cabello. Su abrazo se apretó ligeramente y por una vez no había pánico en ello. Solo amor, solo presencia, solo nosotros. Aprendiendo lentamente cómo estar juntos sin miedo interponiéndose entre nosotros. Nos quedamos dormidos así, enredados en nuestra nueva cama, en nuestro nuevo hogar, construyendo algo que era finalmente verdaderamente nuestro. Meses después de mudarnos al apartamento, desperté con luz del sol, entrando a través de la ventana de nuestro dormitorio y el olor a café flotando desde la cocina. El lado de mi esposo de la cama estaba vacío, pero todavía cálido. Podía escucharlo moviéndose, el suave tintineo de tazas, el silencioso tarareo de él haciendo algo que hacía ahora existir en nuestro espacio sin disculpas. Me levanté y lo encontré en el mostrador. 2 tazas de café ya servidas desplazándose por su teléfono. Cuando me vio, sonrió. No la sonrisa cuidadosa y medida de antes, sino algo abierto y fácil. Buenos días, dijo deslizando mi taza por el mostrador. Buenos días. Nos quedamos allí en nuestra pequeña cocina tomando café en silencio cómodo. Su pie estaba enganchado alrededor de mi tobillo bajo el mostrador. Un toque casual que habría sido imposible hace un año. ¿Qué quieres hacer hoy?, preguntó. Nada, todo, algo intermedio. Se rió. Perfecto, hagamos eso. Pasamos la mañana organizando libros que habíamos estado queriendo colocar en estantes durante semanas. Él sacaba uno, leía la contraportada, hacía un comentario. Yo argumentaba sobre la categorización alfabético versus por color versus por cuánto realmente nos gustaban. Esto es ridículo, dijo en un momento, sosteniendo un libro que ninguno de nosotros recordaba haber comprado. ¿Quién organiza libros por color? Gente con estética, a diferencia de algunas personas que solo los tiran sea. Tengo un sistema. El caos no es un sistema. Me acercó, besó la parte superior de mi cabeza. ¿Amas mi caos? Y lo cierto era que sí. Amaba la forma en que dejaba libros boca abajo en la mesa de café. Amaba cómo olvidaba guardar sus tazas de café. Amaba las pequeñas evidencias de él realmente viviendo en nuestro espacio, en lugar de solo existir en él cuidadosamente. Alrededor del mediodía caminamos al mercado como hacíamos la mayoría de los fines de semana. Sostuvo mi mano todo el camino, balanceando nuestros brazos ligeramente, señalando cosas.
Un perro usando un suéter, el jardín demasiado crecido de alguien, el café que habíamos estado queriendo probar en el mercado. Deambulamos a través de puestos vendiendo verduras y pan y flores. Me compró girasoles sin que yo preguntara porque había aprendido que los amaba. Yo compré el queso elegante que él fingía no amar, pero definitivamente sí. Nos estamos convirtiendo en una de esas parejas. Dije mientras caminábamos a casa bolsas en mano. ¿Qué parejas? Las que van a mercados de agricultores y compran flores sin razón. Las aburridas domésticas. Me gusta lo aburrido doméstico. Lo aburrido doméstico está subestimado. De vuelta en casa hicimos el almuerzo juntos. Él cortaba mientras yo cocinaba y nos movíamos alrededor del otro en nuestra pequeña cocina como bailarines que, finalmente, habían aprendido los pasos. Cuando su mano aterrizó en mi cintura mientras se estiraba para alcanzar la pimienta, fue natural. Cuando me recliné ligeramente en él, no se estremeció. Después del almuerzo, me acurruqué en el sofá con mi libro. Se unió a mí, levantando mis piernas para que descansaran sobre su regazo mientras trabajaba en su laptop. Su mano descansaba en mi tobillo, pulgar trazando patrones ausentes. Estaba pensando, dijo después de un rato sin levantar la vista de su pantalla. Peligroso, sonrió. Estaba pensando que deberíamos irnos a algún lugar, tomar unas vacaciones reales solo nosotros. ¿A dónde iríamos? A cualquier lugar. A ningún lugar. Algún lugar donde nunca hayamos estado, algún lugar donde podamos simplemente estar juntos sin pensar en ello. Me gustaría eso. Me miró entonces y algo en su expresión hizo que mi pecho se calentara. Me gustaría también. Me gustaría muchas cosas contigo que tenía demasiado miedo de querer antes. ¿Cómo qué? Como mañanas perezosas, como chistes internos, como discutir sobre cómo organizar libros. Hizo una pausa como un futuro que no esté definido por mi miedo. Dejé mi libro a un lado y me acerqué a él. Envolvió sus brazos alrededor de mí y apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando su latido. Estoy orgullosa de nosotros, dije. De cuán lejos hemos llegado. Yo también, incluso cuando es difícil, incluso cuando todavía tengo días malos y viejos miedos regresan. Estoy orgulloso de que no nos rendimos. Estoy orgullosa de que no te rendiste contigo mismo. Nos quedamos así mientras la tarde se desvanecía en la noche. En algún momento comenzó a jugar con mi cabello, sus dedos gentiles y sin prisa. En otro momento, trae las líneas de su mano descansando en mi hombro. Mientras caía la noche hicimos la cena, pasta con el queso elegante del mercado. Comimos en nuestra pequeña mesa, rodillas tocándose debajo, hablando sobre nada importante y todo importante a la vez. Después de la cena, lavamos los platos juntos. Él lavaba, yo secaba. Cuando me salpicó espuma de jabón, retribué con la toalla de platos. Terminamos riendo cerca juntos en el fregadero, sus brazos alrededor de mí desde atrás, mientras el agua corría olvidada. Amo esto, dijo en mi cabello. Te amo. Amo que no somos perfectos, pero somos nuestros. Yo también. En la cama esa noche nos acostamos enfrentándonos en la oscuridad. Su mano encontró la mía entre nosotros, dedos entrelazándose. Nuestros pies se tocaban bajo las cobijas, familiares y cómodos. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por quedarte, por luchar, por no rendirte con nosotros cuando habría sido más fácil alejarte. Gracias por dejarme entrar, por hacer el trabajo duro, por aprender cómo estar aquí conmigo. Se inclinó hacia adelante y me besó suave y sin prisa. Cuando nos separamos, nos quedamos cerca, frentes tocándose. Nos quedamos dormidos así, manos unidas, pies enredados, respirando en sincronía, no perfectamente, no sin el ocasional día malo esperando en nuestro futuro, pero juntos, realmente juntos, finalmente entendiendo que el amor no se trataba de ser perfecto o sin miedo, se trataba de elegirnos el uno al otro y otra vez a través del miedo y la imperfección y el complicado desorden de ser humanos. Habíamos aprendido a hablar un nuevo idioma, uno donde el amor significaba seguridad, donde desear significaba ser deseado de vuelta, donde la cercanía no era peligrosa, sino esencial. Y cada día practicábamos ese idioma juntos, construyendo un hogar no solo en nuestro pequeño apartamento, sino en el uno en el otro.